Les vamos a dar unos minutitos más para que se Claro, conecten el mayor sí, número de participantes. adelante, sí, Unos sí, sí, 3 minutitos más. sí, sí, sí. Buenas tardes, bienvenidos a la última sesión de la Semana de la Información en Economía, a nombre de la Facultad de Economía, la Coordinación de Bibliotecas y Redeco, le damos la más cordial bienvenida a esta sesión muy interesante, sobre todo para el ámbito de la investigación y la docencia, que es una cita con tu estilo, el formato APA en su 7ª edición. Nos acompaña de nueva cuenta el maestro César Saavedra. Como les comentaba, el maestro de una breve semblanza del expositor. Es licenciado y maestro en bibliotecología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene más de 15 años de experiencia en bibliotecas universitarias en líneas temáticas como la alfabetización informacional y académica, estudio de usuarios de la información y análisis de la producción académica. Actualmente se encuentra participando en un proyecto de desarrollo de habilidades informativas para nuestra casa de estudios. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra al expositor para que comience. Adelante, maestro, y suerte. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Nuevamente, pues gracias por la invitación y para nosotros es un gusto estar aquí como Biblioteca Central, representando a la Biblioteca Central, para que conozcan un poco de lo que hacemos. Y bueno, sin más, vamos a presentar. Ya se ve la presentación. Sí, maestro, sí se ve. Adelante. Perfecto. Aquí está. Bueno, vamos a entonces dar inicio. Bueno, esta es la agenda que tenemos ahorita. Un poco vamos a abarcar sobre el marco de referencia, los antecedentes y vamos a adentrarnos en lo que a esto se refiere, ¿no? En este marco de referencia, pues tratamos de explicar que los estilos ya tienen pues un largo trayecto en la historia de nuestro mundo, ¿no? Entonces, siempre ha habido una preocupación por tratar de uniformar pues los textos para tratar también de identificar un poco a las comunidades. Uno de los estilos que más se tiene, más antiguos que se tiene documentado, pues es el estilo Chicago. Como pueden ver, tiene hasta ahorita 17 ediciones. Esto es muy importante que ustedes lo identifiquen, porque solía comentarles que a veces los alumnos llegan a tener problemas con sus asesores, porque luego los asesores suelen utilizar un estilo o incluso luego suelen hasta combinar estilos. Y la situación aquí es que a veces luego utilizan ediciones ya anteriores y se casan con esas ediciones y por cuestiones que desconozco, pues no se actualizan
y de pronto aquí hay un choque luego con el alumno, ¿no? Porque el alumno no sigue esa misma cita o desconoce que el tutor se está pegando a ciertos lineamientos de ciertos estilos y pues llega a ver de alguna manera como que pues un pequeño choque y hay ciertos problemas, ¿no? Hasta que nos dimos cuenta que pues cuando iban a la biblioteca, que nosotros les indicábamos cómo citar en cierto estilo y de pronto el profesor les decía que estaba mal. Entonces, es ahí donde nosotros nos percatamos de que pues el tutor estaba trabajando con otra edición y aparte resulta que se confunden bastante como por ejemplo con APA cuando la edición es en español. Ahorita, por ejemplo, la traducción más actual es la cuarta en español y en inglés pues vamos, es la séptima, aunque pues es la misma, ¿no? Pero luego hay ciertas confusiones. Entonces es importante que vayamos viendo cuando vayamos a, pues a utilizar un estilo que tenemos que cerciorarnos de qué edición se trata. Y por ejemplo, en el tenor también de la publicación académica, pasa algo similar con los editores. Hay algunos editores que hacen ciertas adecuaciones. Y eso es muy dado, por ejemplo, en la del estilo Harvard. En estilo Harvard hay muchas revistas que hacen adecuaciones y entonces le ponen Harvard y alguna palabra más, o Harvard 1, 2 o 3, o podemos encontrar múltiples variables, de tal suerte que, por ejemplo, si nos pudiéramos hacer unas cuentas, de acuerdo a una estadística que emite un gestor de referencias, ha identificado alrededor de 10,000 estilos. 10,000, entonces es un poco preocupante y por eso también la razón de mencionar pues este antecedente, este marco de referencia, para que todos lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, aquí hay también otra situación que pues dentro de todos estos ecosistemas de citación y de referencia, pues se generan varias confusiones en el uso de lo que son las normas para citar, que por cierto, nada más existe una norma para citar y esa es la ISO 690-2. ISO 690 e ISO 690-2 para recursos electrónicos. Y creo que la última actualización que hizo fue en el 2010. Entonces también hay múltiples estilos, hay múltiples manuales y también hay múltiples guías. La diferencia entre cada uno de estos también tiene que ver mucho con la profundidad que se trata, pues, la temática, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, como el caso de la ISO, que apenas se va a actualizar, pero nada más trata puras cuestiones de forma. Y los manuales suelen tratar forma y fondo. Vamos a ver un poco de lo que eso trata aquí en este estilo, para que más o menos ustedes tengan en consideración pues que esto sucede y que lo tomen en cuenta. A veces pues también si ustedes llegan a impartir un curso o simplemente observen cuando alguien habla de estas situaciones, luego las personas lo nombran de manera indistinta. Por ejemplo, dicen, vamos a hablar sobre las normas APA, ¿no? Y es muy, 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 muy común y en realidad pues no están normalizadas. Bueno, de cierta manera no están normalizadas como lo es la ISO, ¿no? Que tiene una certificación. Pero bueno, son detallitos que no hay que tomar poco en cuenta. Entonces, estos ecosistemas de citación pues tienen dos sistemas que tienen que también identificar y que son compatibles con casi todos los estilos que hay en el mundo, con todas las normas, con la norma y con los manuales. Hay una cierta compatibilidad. Estos dos sistemas que se utilizan, por lo menos no conozco otro, es parentético
y el otro es numérico. Entonces, esos dos sistemas se adecúan a todos los estilos, manuales, etc. y se pueden adaptar, ¿no? Se pueden a lo mejor hacer ciertas correcciones o ciertas adherencias. Por ejemplo, como vemos aquí en el sistema numérico, podemos ver que utilizan el número volado o también lo utilizan como subíndice. A veces le ponen paréntesis, incluso hay veces que no le ponen paréntesis y después le ponen corchetes. Y esto también por una razón. La razón de utilizar estos símbolos aparte del número es porque cuando se hacen notas al pie de página, se confunden con las citas a pie de página. Entonces, para diferenciar las notas de las citas, pues le ponen un paréntesis o en este caso le ponen corchete o lo ponen volado o lo ponen abajo, ¿no? Entonces, hay ciertas variantes. Incluso también he visto, raramente he visto solamente una vez, que en el sistema parentético utilizan corchetes. No recuerdo bien ahorita qué estilo, pero fue uno que adaptaron. El problema de esta situación es que pues no existe una regulación para poder crear estilos. Si surge una revista ahorita y la revista quisiera generar su propio estilo, pues lo puede hacer libremente y lo puede difundir. Entonces, eso de alguna manera ha afectado para que existan miles y miles de variantes, ¿no? Es importante que ustedes vean esto. Otra recomendación aquí sería que en la medida de lo posible traten de no mezclar estilos, porque eso sí perjudica bastante. Y ustedes se darán cuenta, no sé qué tipo de comunidad sea, pero si ya están publicando, se darán cuenta que pues las revistas en ese sentido son muy estrictas, ¿no? Son muy estrictas. Pero sí he visto este tipo de errores en tesis, por ejemplo. Y esto se debe también a que muchas veces, pues el profesor trae esa línea, ¿no? Trae esa línea y pues él está acostumbrado a hacerlo así lo entiende, así lo ha utilizado y pues lo comunica con sus alumnos y los alumnos pues repiten este tipo de situaciones. Después ya vienen los problemas cuando alguien quiere publicar y no se adecuan bien al estilo de la revista, ¿no? Entonces es importante que tomen en consideración esto. Ahora, dentro de este ecosistema de citación, dentro de estos sistemas de citación, pues existe una tipología, que esta tipología va a estar también definida en función de la comunidad. Los sociólogos lo ven de una manera, los abogados lo ven de otra manera o le mencionan de otra manera. Vamos a suponer que son así como especie de sinónimos, ¿no? En realidad, pues hay dos formas de hacer citas genéricamente, pues las que conocemos como directas y las indirectas. Las directas también se le conocen como textuales y las indirectas se les conocen como parafraseadas, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras, de acuerdo a la comunidad, se va a ir manejando diferente esto. Dentro de las citas directas, se maneja también como a nivel general, que toda aquella cita que se haga corta o textual, eh, que incluya hasta 40 palabras, esta se va a entrecomillar, ¿no? Se va a entrecomillar y también necesariamente tiene que llevar la paginación. Eso es muy importante que también lo consideren. Toda cita que hagan entre comillas que sea menos de 40 hasta 40 palabras que sea textual o cita corta, esta se debe de entrecomillar. De esta cita corta existen dos variantes. Esta se puede manejar como una cita corta con énfasis en el autor y una cita narrativa, ¿no? Con énfasis en la idea. Eso también lo tenemos que tener en cuenta y debemos de tratar de hacer las combinaciones correspondientes para que nuestro texto se vea más fluido, no se vea tan cuadrado y tenga pues en el estilo, en la estética que pues se vea mejor, ¿no?
Y también tenemos en este bloque de citas directas, tenemos las llamadas citas largas, o también en otros ámbitos, en otras comunidades le llaman citas de bloque. Entonces, aquí de igual manera, como las citas cortas, se va a subdividir en dos formas de hacerse. Una cuando se le da el énfasis al autor, y la otra cuando lo que se quiere enfatizar es una idea. Aquí, obviamente, como es una cita que excede de las 40 palabras, tiene una característica muy peculiar. Eso es, a pesar de ser una cita directa, pero larga, no se tienen que poner comillas. Se tienen que quitar porque, bueno, así lo marca el estilo, ¿no? Que es una narrativa larga, es una cita larga. Entonces, la característica aquí es que tienen que hacer un espacio, párrafo francés, que se le llama, ¿no? Ahí también lo llaman de diferentes maneras, pero esto puede ser así. La otra forma, la otra tipología de las citas, bueno, hablemos de las citas indirectas o parafraseadas. Incluso hay otra manera que no recuerdo cómo también le llaman cuando son así, pero también se pueden hacer con énfasis en el autor y, y también con énfasis en la idea, ¿no? ¿Ustedes entienden más o menos a qué me refiero o a qué se refiere esta lámina? Alguien que pudiera participar y que pudiera compartir la idea de cómo ve, cómo se deben de hacer este tipo de citas. Si pudieran abrir su micrófono sería muchísimo mejor para no estar, por luego a veces el texto no ayuda tanto. Y ¿Alguien si Ajá, alguien quiere, pues que levante la manita y le que levante la activamos mano el... y aquí Ujú. vamos. Sí, por Sí. favor, estaría muy bueno para saber pues cuál es la idea que tienen, cómo lo conciben, pues estas dos tipologías. Bueno, mira, yo lo entiendo como las directas, en donde tomamos la idea, pues casi textual del autor, ¿no? Sí, y bueno, ya podemos, como lo Ajá, comentas, puede ser con énfasis en lo que dice o con énfasis en la idea con la que estamos hilando el artículo. así Y es. las indirectas son como bueno, no son como, son paráfrasis, ¿no? Ujú, Es la interpretación de la idea del autor de la misma forma, ¿no? Con énfasis en lo que dice, es decir, de acuerdo con tal persona, debe ser así. Y la otra, la narrativa, es decir, poner la idea y después de dónde se saca digamos, la idea original. Es más o menos así así lo es. entiendo yo, ¿sí? Sí, No sí, sí, sé si esté en lo es una correcto. interpretación. Pues la finalidad de estas citas, pues es eh, hacer una comunicación entre el autor, el lector, el autor responsable de la idea, el lector y también el autor responsable de la nueva idea que se está generando, ¿no? La idea es que se genere nuevo conocimiento, que se hagan nuevas aportaciones y pues hay que tener un cierto cuidado. Al final voy a dar una especie de recomendaciones para el uso de las citas. No es una normatividad, pero bueno, fui a un curso y rescaté la lámina de ahí y me parece muy viable, porque a veces nos preguntamos, ¿cuántas citas debo de poner, no? ¿Cuántas referencias? Es una pregunta muy frecuente. ¿Cuántas referencias se debe utilizar para un artículo? ¿Cuántas referencias debo utilizar por alguna idea? Y de alguna manera, pues no hay una norma que te diga esto, pero pues sí puede haber como una especie de media de orientación para que tú puedas utilizar cierta cantidad de, de citas, ¿no? También lo que se recomienda es que no se exceda tanto para que también este trabajo pues no pierda pues originalidad, ¿no? Pero bueno, seguimos con la explicación.
Un poco de los antecedentes del manual de APA, pues radica en esta asociación de la American Psychological Association, que está fundada, pues miren, a finales del siglo XIX, ¿no? La idea de esta asociación, pues es formalizar el conocimiento que se genera, ¿no? En el mundo de la psicología. Y pues bueno, se genera esta asociación, se empiezan a hacer reuniones para saber qué se va a hacer. Antes no había un control de cómo se tenía que redactar. El mundo estaba pues dando vueltas y cada quien hacía como lo entendía, como Dios le daba a entender. Y pues era un relajo. Entonces, mágicamente pues se empiezan a poner de acuerdo en diferentes sectores, se empiezan a generar comunidades y pues esto da como resultado que en el año de 1929 esta asociación lance su primer documento propuesta que consta de 7 páginas para poder uniformar, para poder darle forma a los textos que se están generando en esta área del conocimiento. Y asimismo, más o menos, pasó con los de Chicago, y también Vancouver, y bueno, y muchos estilos, ¿no? Empezaron a hacer la misma situación, y bueno, y esto empezó a ya identificar a ciertas comunidades por su estilo, ¿no? Por la forma en cómo se redacta. Entonces podemos ver que hasta ahorita hay 7 ediciones. Lo que se me pasó aquí mencionar, que como les comentaba anteriormente, en español la traducción, la más actual, que corresponde a la 7ª edición, en español sería, estamos hablando de la 4ª edición, ¿no? Entonces en español, y a veces, como les decía, y me ha tocado ver, pero así este problema muy frecuente, tienes la 4ª en español y le dices al alumno que esa es la más actual y dice, no, es que la más actual es la 7ª. No, pero es que esta es la traducción de la 7ª, pero en español es la 4ª. Porque anteriormente no se hacían esas traducciones, entonces por eso se empezó a hacer así. Y esto genera de alguna manera un problemita, pero bueno, ya es secundario, ¿no? Parece ser que ya se está entendiendo un poco más que pues hay una diferencia entre ediciones en español y en inglés. Y pues bueno, es importante que identifiquen, como les repetí anteriormente, bajo qué edición van a trabajar en cualquiera de los estilos, ¿no? Eso es muy importante. Incluso en los gestores de referencia, afortunadamente, pues hay un registro de algunas ediciones pasadas. Si notaron ayer, que algunos estuvieron, no sé, cuando tú elegías el estilo te decía qué edición quieres, la 5ª, la 6ª o la 7ª, ¿no? Entonces, eso es una gran ayuda. Vamos a tocar un poco de las generalidades de este manual. Está orientado para darles unidad a los textos científicos publicados en el área de ciencias sociales. Generalmente, pues inicia con psicología, educación, trabajo social, enfermería, negocios, economía, derecho y otras ciencias conductuales como, por ejemplo, antropología, pedagogía, ciencias políticas, psiquiatría, criminología y sociología, ¿no? Como pudimos ver, pues de los sistemas de citación, tiene un sistema de citación autor-fecha, ¿no? Que también se le denomina, como lo dijimos anteriormente, parentético. Y pues la manera de usar esos por los paréntesis, ¿no? Es el paréntesis, el apellido y el año y cerramos paréntesis. Así es. Entonces, otra de las generalidades es que pues algunos como este manual están tan desarrollados que pues hacen recomendaciones para mejorar el texto tanto en la forma como en el fondo. Entonces, pues hay recomendaciones incluso ahora de utilizar ciertos tipos de letra, de utilizar el interlineado de alguna manera, de poner los márgenes de ciertas medidas, de cómo se van a usar los párrafos y las sangrías.
Y en el lado del fondo, pues se ve un poco incluso el uso de algunas palabras. En esta última edición han dado especial énfasis en el uso de, bueno, de las palabras inclusivas, ¿no? De las cuestiones de género. Entonces, te hacen algunas recomendaciones para saber cómo se va a redactar. También está muy interesante porque hablan sobre algunos principios de la publicación académica, cuáles son los estándares, ¿no? de publicación a nivel incluso ético, a nivel evaluación. Te habla de ciertos tipos de artículo que se pueden desarrollar, cómo se deben de desarrollar. Incluso hablan también de estructuras de los artículos científicos, y eso también es bastante interesante, para que nosotros vayamos adecuándonos pues, a una lectura académica y que veamos que pues, cuenta con ciertas estructuras, y pues de la misma manera nos hace recomendaciones para el uso de las tablas y figuras, y cómo deben de ir redactadas, ¿no? Cómo se deben de presentar. Aunque bueno, ahí los editores, dependiendo de la revista que se trate, y si vamos a mandar un artículo, hay editores que te dicen, pues, dame las tablas y figuras por separado, y te piden ciertas características también en el sentido de que, pues, deben de ser con tantos megapíxeles, debe tener tal medida, y pues los debes de mencionar en tu texto así, y me los das en un archivo aparte. Eso ya para hacer las configuraciones, la curaduría del propio artículo, ¿no? Entonces, es importante también eso como generalidad. La mayoría de los estilos hablan igual de lo mismo. Entonces, ahora, vamos a ver algunos cambios que debemos de considerar en esta última actualización. Aquí tenemos que considerar que la ubicación geográfica ya no se pone, ya no es necesario que digamos de qué ciudad, de qué país estamos hablando, y en ese sentido, pues ya se tiene que omitir. Es importante que ya no se mencione, ¿no? Otro de los cambios que también son importantes y que luego genera bastante ruido por la misma situación que les comentaba, de que el profesor luego quiere ver que sea recuperado de a fuerza, ¿no? A fuerza quiere ver el recuperado de, y luego tenemos ese conflicto con los alumnos. No es que dependiendo de la edición, ya no, si vas a utilizar la séptima, ya no se pone. Entonces, probablemente ahí le recomendamos, pues, regresarte a la sexta edición para que tu tutor, pues, no se enoje. Y entonces, en ese sentido, pues, ya se omite esta parte de recuperado de, y se pone en directo la liga, ¿no? Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Otra de la situación, por ejemplo, antes se tenía que poner el tipo en cuanto hablamos de libros electrónicos, el tipo de plataforma en el cual se estaba leyendo, y ahora pues ya se omite, ¿no? Esa situación ya no se pone, y se pone en directo nada más la liga, para que también consideren esa situación, que ya el tipo de soporte pues se omite. También este es un cambio pues bueno, ya tiene bastante tiempo, pero bueno, apenas ahora en esta edición lo acaban de anunciar. Se tiene que sustituir ahora el URL por el DOI en el caso de los artículos, ¿no? Bueno, también algunos libros y capítulos de libros ya cuentan con DOI, pero pues bueno, ahora se tiene que utilizar esta herramienta, se tiene que utilizar este número para poder, bueno, este objeto digital se tiene que utilizar, ¿no? Forzosamente, ya en la medida de lo posible tratar de evitar utilizar ligas, ¿no? Porque estas pues tienden a caducar
tienen un tiempo de vida alrededor de 2 años más o menos. Entonces hay que tener cuidado cuando vamos a citar alguna página, un portal o un video por ahí de YouTube o ahora del TikTok o lo que quieran, de Twitter, cosas así. Hay que tener un poco de cuidado de reserva porque dependiendo del tipo de documento que estemos realizando, pues esto va a cobrar cierta relevancia, ¿no? Y pues es importante que consideren y que tengan también en claro que el tipo de documento que estén desarrollando también va a depender un poco, la rigurosidad de los materiales que estén utilizando. Y en ese sentido, si están desarrollando un artículo, lo más preferible es utilizar pues fuentes de información que garanticen la permanencia de la consulta. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Ahora, antes, bueno, ahora se pueden incluir hasta 20 autores, antes no. Antes, bueno, y esto fue como que según algún chisme de correo, de corredor, pues dice que algunos autores se quejaban porque no aparecían, ¿no? Que no aparecían en la lista, que por qué onda, ¿no? Que ellos querían aparecer. Pero pues luego hay, por ejemplo, los médicos llegan a ser coautorías de hasta 300 autores. Entonces, imagínense cómo se vería, ¿no? Entonces, ya ahora pues con esta regularización, esta regulación, perdón, ya pueden incluirse hasta 20 autores en las referencias bibliográficas, ¿no? Antes nada más era hasta 6, me parece, no recuerdo bien, creo que sí, hasta 6, y ya nada más después era et al, ¿no? Pero entonces ahora ya se pueden incluir, y eso también es importante. Ya tienen un poquito mayor de visibilidad, los primeros 20. Ahora, por ejemplo, en cuanto a las citas, también hay un cambio. Antes no se podía citar más de 3 y ahora ya se puede, se puede incluir más, bueno, se pueden incluir desde el primer autor, perdón, y ya después poner et al. Entonces, eso también es una gran ayuda y también un poco para la economía del texto, pues nos conviene un poco, ¿no? Antes tenía que ser por más de 6 y ahora ya podemos utilizar a partir del primero, después et al, ¿no? Otros cambios que también, según algunas encuestas, ha impactado, ese es que agregar ejemplos de este tipo de redes. No sé en qué tipo de documentos se pueda, bueno, o por lo menos en documentos académicos no he visto algunas citas de Twitter o de TikTok o de YouTube, pero yo creo que en ensayos o incluso en tesis es muy probable que sí se lleguen a utilizar. Entonces, probablemente por eso, pues ahora han hecho las recomendaciones para que se cite de forma correcta este tipo de recursos. Entonces también ya se hace la inclusión de estas nuevas fuentes de información. Ujú. Hace rato les decía sobre la situación de la inclusividad o el uso de los términos y el uso, el cuidado también del lenguaje, ¿no? Incluso de las cuestiones de género. Tenemos que considerar, porque hay todo un apartado en el capítulo del APA que hace las recomendaciones y hay varios términos que maneja el propio texto. Sería bueno que, dependiendo de la temática que estén tocando, que vean a qué se refiere, cómo se debe de manejar pues la narrativa del texto para que no vayan a caer en algún error, ¿no? Entonces, eso sería importante que le dieran una checadita. Y por ejemplo, vamos a seguir. Ajá. También aquí, en cuestiones del uso del lenguaje,
en lugar de utilizar categorías muy amplias, se deben de utilizar pues rangos, como aquí no lo mencionan. Es la sugerencia para que sea más específico, ¿no? Ahora también hay una ampliación en el uso de algunas fuentes, de unas fuentes de texto. Entonces, como podemos ver, bueno, antes nada más me parece que se tenía autorizada a utilizar el Times New Roman. Entonces, ahora se han adherido otros tipos de letra. Entonces, es importante que consideremos eso. A veces también esto va a ser definido en el caso de que quieran publicar un artículo. Esto va a ser definido también por el editor para que no se queden que pueden escribir con cualquier tipo de letra. Fíjense siempre en las recomendaciones para el autor y generalmente todas las revistas pues te marcan algunas pautas para que puedas utilizar el tipo de letra, el tamaño y pues todas las características, ¿no? Ahora, otros cambios que también se deben de considerar es que, por ejemplo, ahora para la descripción en específico de los podcasts, se tiene cierta recomendación. Más adelante vamos a ver el ejemplo, pero como pueden ver, pues ya cada vez están incluyendo más pues otros recursos de información y eso también es importante, ¿no? Ahora, un poco para la práctica y para saber qué tanto están poniendo atención, vamos a meternos a esta dirección, por favor, ya sea a través de su celular. Les pido de favor que se metan al menti.com e ingresen el código 3687-3592. Lo voy a poner en el chat para que ustedes puedan ingresar, por favor, para despertar un poquitín. A ver, esto después www.menti.com. Y este es el código que les voy a enviar, 3687-3592. Por favor, les pido que ingresen. Cuando ya estén ahí, me avisan, por favor. Bueno, y lo dejo así para que lo sigan viendo y no me adelanto para que se pierda, aunque bueno, ya lo puse en el chat por cualquier cosa. Y vamos a iniciar desde tu perspectiva, ¿qué es una cita bibliográfica? Me gustaría conocer su punto de vista y saber qué percepción tienen de esto. Me avisan si tienen algún problema para ingresar a esta plataforma. Utilizar y referenciar las ideas de otros autores. A ver, ¿quién da más? Es el origen de donde tomamos prestadas algunos pensamientos e ideas. ¿Ok? Una cita bibliográfica es dar al autor el reconocimiento e integrar ideas o contrastar. Excelente.
También nos dicen por acá que es una referencia. Es una referencia que se indica en un documento para informar sobre la fuente de una idea o información. Ok. Es la referencia de donde se obtuvo el conocimiento de otros autores sobre un tema. Es la referencia. Luego a veces ese término de referencia se puede malentender, pero bueno, vamos a ver, ahorita lo discutimos. Mencionar ideas de otros autores que enriquezcan nuestros textos dando el crédito correspondiente. Y por último, por ahí alguien dijo, se reconoce la idea de un autor. Se reconoce, una cita bibliográfica es reconocer la idea de un autor. Ok. Y aquí abajo nos dicen que es la manera de apoyar y sustentar nuestro comentario o idea en base a lo dicho anteriormente por un autor. Perfecto. A ver, creo que por ahí ya más o menos llegamos a un tope. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Nada más son 3. ¿Cuántos sistemas de citación existen? A ver, ahí hablamos de más de 10,000 estilos. A ver, ¿cuántos existen? ¿Cuántos son? Y lo mencionamos en la segunda lámina. Ok. Entonces, qué interesante. Fíjense. Ah, bueno, estoy viendo que sí se recuerdan que los sistemas de citación que existen, sistemas, no estilos ni manuales, nada, los sistemas de citación son 2, el parentético y el numérico. Entonces, ¿quién atinó? Y los confundí con lo de los 10,000 estilos, ¿eh? A propósito. Creo que cayeron en la trampa. Bueno, vamos a ver. Vamos a continuar con la última. Ya fui más dócil, ¿eh? A ver, menciona los sistemas de citación referidos. Se las dejé muy fácil, ¿eh? Sistemas de citación. Exactamente. Así es. Pues ya. Pues, sí, eso es importante que lo tengamos muy claro, porque luego a veces genera un poquito de confusión. Perfecto. Sí, solamente hay 2 sistemas. Bueno, hasta ahorita conozco nada más 2. Ok. Paréntesis, parentético y numérico. Excelente. Bueno, vamos a continuar para no abrumarlos más. Gracias por su contestación. Si quieren ya se pueden salir del sistemita, ¿no? Para continuar. Ahora vamos a ver un poco lo que el uso de las citas de acuerdo al número de autores y al tipo de autor. Debido a que, pues, cuando se está citando a alguien, un autor no necesariamente debe ser una persona. Y aquí hay ciertas variantes. El autor puede ser personal, corporativo o incluso puede ser también un anónimo. O puede ser, sí, un anónimo, ¿no? Ajá, una persona que incluso se cambie el nombre o algo así. Entonces, es, aquí cuando vean en la primera barra,
En la primera barra tenemos identificado el tipo de autor. Y a continuación se va a ver que si es un autor y se quiere hacer una cita parentética, aquí está la forma de cómo se debe hacer. Y así sucesivamente, cuando se utilizan dos autores, aquí vemos la forma de Salas y Rosales, y Salas y Rosales sin paréntesis. Aquí me gustaría saber, ustedes qué opinión tienen sobre cuando utilizamos autores estadounidenses y que en vez de decir y, ponen el ampersand. ¿Ustedes cómo lo ponen? ¿Lo ponen en español o lo dejan en inglés? Como bueno, es creo que no me acuerdo si es latín eso, ¿verdad? Creo que sí es latín. ¿Ustedes cómo lo ponen? ¿Lo ponen como i o lo ponen como ampersand? Ok, Gabriel lo pone como el ampersand. Perfecto, lo dejan, ¿no? Sí, porque eso era también un lío que luego no se llega a entender bien. Pero luego también genera problemas cuando, cuando tú, por ejemplo, estás escribiendo un artículo en inglés y de repente citas algo en español, ahí sí tienes que utilizar también el ampersand. Entonces, para que tengan cuidado, no se deja el i, ¿no? Eso va de acuerdo como al idioma. Ajá, exacto, Omar. Si está en español, utilizamos el i. Y eso a veces hay que tener ojo, porque luego a veces el gestor de repente se llega a confundir, se llega a tener un error, no a confundirse, le llega a tener un error y mete ampersand. Entonces eso ustedes lo tendrían que editar. Tengan cuidado cuando generan referencias con el Zotero, ¿no? O sea, con algún gestor o con cualquier gestor. Es importante que vean eso. Aquí en la segunda sección podemos ver que también la citación de las instituciones o del autor corporativo o institucional, pues se hace de la siguiente manera. Esta se cita así, ya sea se pone completo el nombre de la institución, después sus siglas, el año, y cuando se hace la cita narrativa, pues se hace así, sin los paréntesis, y las subsecuentes ya se hacen en paréntesis con las puras abreviaturas, ¿no? De las siglas de la institución. Entonces es importante que ustedes vayan también adecuándose al uso de este tipo de citas para autores corporativos o institucionales. Ahora, vamos a ver un poco los ejemplos de la cita directa corta en este caso. Y veamos cómo la podemos utilizar. Hay dos variantes. Habíamos visto una que es la parentética y la otra que es narrativa. Entonces, en este caso, una es, digamos, con énfasis en el autor y la otra es con énfasis en alguna temática en particular o algo así. Entonces, aquí podemos ver cómo Sabater en la segunda, donde dice narrativa, no está entre paréntesis. Luego llega a haber personas que cuando utilizan gestores de referencia y quieren hacer una cita narrativa y no saben que se tiene que editar, la dejan así. Entonces, de pronto hacen una mezcla entre una cita en la redacción, la hacen narrativa, pero en el tipo la hacen parentética sí la hacen parentética con énfasis en el autor. Y entonces aguas con eso. Cuando utilicen gestores de referencia, el gestor de referencias no te va a hacer lo segundo, ¿no? Lo que dice narrativa, ese lo tienes que editar tú de forma manual. Entonces hay que tener cuidado en el uso de los gestores y identificar bien los tipos, ¿no? Como los que ya habíamos marcado anteriormente. Cuando se hace larga, habíamos mencionado que
es porque excede de 40 palabras. Entonces, igual se puede hacer narrativa o se puede hacer parentética. ¿Notan algo en esta cita? A ver, ¿alguien puede notar algo? Estrellita para el que vea la situación que hay aquí. Ajá, exacto. Eso no son características. Así es, exactamente, Gabriel. Una cita con narrativa también te puede ser parentética, exacto. Pero hay otra situación. Dice Arnaldo, le dio más margen, pero creo que le faltó comillas. No, ahí sí no, porque entonces no es menor de 40 palabras, es mayor de 40 palabras, por eso se le quitan las comillas, ¿no? Exactamente, Carlos. No se usan comillas. Pero aquí hay un error. Bueno, dos, porque hay un error en cada una. Entonces, a ver, ¿quién tiene el ojo de águila para ver el error? Y este tipo de errores, aunque no lo crean, son muy castigados por las editoriales. Pero fuertemente, ¿eh? A tal grado de que si ustedes quieren publicar en una revista de alto rango y llevan este tipo de errores para atrás, son rechazados. A ver, ¿quién detecta el error? Son de esas cosillas así como que, ay, ¿cómo crees esos detalles? Pues sí, esos detallitos cuestan. A ver sí, como que no. Ese es uno, Gabriel. Ese es un problemita de estilo. Faltan 2 puntos. Ajá, exacto. ¿Y qué otro problemita hay? Creo que es el más serio. ¿A poco? ¿Cuál es a ver si lo alcanzan a ver? Y no tiene que ver con la redacción. Vamos a ir discriminando. No tiene que ver con la redacción. En parentética está mal colocado el autor. Bueno, pero hay una justificación. Está mal colocado el autor. ¿Por qué, Arnaldo? ¿Por qué dices, para qué te refieres con que está mal colocado? O sea, sí hay un error ahí, pero como que más, exacto, Carlos. Sí, tiene que ver con eso, ¿no? En este estilo no se usan a menos de que en el artículo o en el documento que estemos utilizando, el autor use sus apellidos, los una por un guión medio. No sé si les ha pasado eso. Aunque el estilo te dice que nada más debes de utilizar un apellido, cuando se carga mal también en el gestor, este también puede ser un problema de gestor de referencias, que el metadato se cargó mal en la sección del apellido, los tomó como los dos como uno y te lo expresa de esta manera. O también, y que no es un error, porque bueno, esto ya lo hemos visto así con varios expertos, el hecho de que aparezcan los dos apellidos
puede ser que cuando se unan con un guión medio, pues no hay ningún problema. Exactamente, también puede ser que se trate de un apellido compuesto, pero bueno, igual puede ser, ¿no? Fíjense que hay otro problema. Si los autores latinos que publican en revistas extranjeras, si usan un guión como por ejemplo, ándale pues, sí, es a lo que me refería, sí. Martínez Hernández, ahí sí tiene validez cuando los unes con un guión medio, porque cuando publicas en el extranjero, desconocen si tu nombre es Martínez Hernández o Mario Alberto XXX, ¿no? Entonces, ahí eso es una realidad, ¿no? Por eso siempre incluso se recomienda que se unan cuando va a ser una publicación internacional, que sí se unan los apellidos por el guión medio, incluso si tienen varios nombres que también se unan por guiones, para que evites tantas variantes en tu nombre. Entonces, bueno, por último, les voy a decir ya dónde está el problema, porque parece que, bueno, hay otro problema, además de los que ya mencionaron. Hay otro problemita que también es muy frecuente, que casi no que ya pasa por desapercibido. Está cometiendo un ilícito, está cometiendo un grave error y sin embargo no es visible. A ver, voy a dar una oportunidad más para que diga alguien más dónde está el otro error. Y sobre esto, pues ya vamos a ver que hay ciertos errores de este tipo, ¿no? Bueno, entonces lo voy a redactar ok. Sí, bueno, eso ya metiéndonos en más detalle, puede ser. Pero algo muy, ¿cómo te diré? Muy técnico. Si se fijan, a ver, ya les dije ahí. El punto. ¿Se dan cuenta que en la parentética y en el estilo, en esta manual APA, siempre el punto debería ir al final? Es decir, aquí miren, aquí. Y este está mal. Este está mal. Y el punto debe ir aquí. ¿Están de acuerdo? Y eso es un error muy, pero muy frecuente. Incluso creo que en la siguiente lámina está igual. Entonces, hay que tener cuidado con esa situación. Porque sí llega a tener, muchas personas llegan a tener este error. Y ese es uno de los errores por los cuales los editores pues luego se molestan y regresan los artículos, sobre todo cuando es de mucha demanda la revista. Entonces hay que tener cuidado en ello, ¿no? Bueno, vamos a seguirle. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente. Pues aquí también, como pueden ver, este está mal y el punto debe de ser aquí, ¿no? Tal cual como está aquí arriba. Entonces, pues la cita parentética, pues lo que intenta es, y hay algunas recomendaciones para hacer la cita parentética. Hay autores que mencionan, no sé cómo ven ustedes esto, pero hay autores que nos mencionan que una cita parentética, en el sentido de cuando es esta parafraseada o indirecta, lo que se debe de expresar en el texto es la idea con tus propias palabras. Nada más expresar, interpretar la idea del autor como tú la entendiste. Y por otro lado, hay otra corriente de autores, otros estilos de pensamiento, que dicen que la cita parafraseada es, además de expresar la idea del autor, inmediatamente también lleva una crítica a la idea. Entonces, que esto debe de ser como que una regla que si no es así, está mal hecha. Pues eso ya
está como que en debate, ¿no? De ¿Cuál es la mejor manera de hacerla? Y bueno, eso ya tiene que ver también con el estilo, y con los editores, con los que evalúan, con los revisores por pares, ¿no? Entonces, eso es también una situación que tenemos de tener en claro. Vamos a la que sigue. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo se deben de referenciar los libros o algunos documentos que por aquí rescaté. Y pues bueno, de las situaciones más relevantes es que, como pueden ver en la 7ª edición, pues esto ya no tiene razón de ser. Aquí ya esto ya deja de mencionarse, ¿no? En el caso de un libro. Ahora, en el caso de un libro digital, eh, también aquí vemos esa situación, ¿no? Que ya no se menciona. Y además de eso, se tiene que quitar el famoso recuperado de. O sea, esto ya no se va a poner. Entonces es importante que vayamos viendo eso. Y en la sesión pasada también mencionábamos, no sé si todos son los mismos, pero dejábamos un ejercicio al aire para decir, por ejemplo, a ver si me lo pueden poner en el chat. Creo que por ahí hay algunos que veo que repitieron, pero por ejemplo, en el chat, ¿alguien me puede decir cómo citar? Voy a ponerles un ejemplo claro. ¿Cómo citar un libro digital? O la parte de un libro digital, digamos, que estén dentro del capítulo 5. Pero que este libro digital no tenga paginación. ¿Alguien sabe cómo se cita esto? Eso también puede ser interesante porque son de las preguntas que luego salen, sobre todo cuando manejamos o leemos libros en EPUB o en Kindle, que ya ven que ahí la paginación cambia cuando tú cargas el libro ahí. Entonces, ¿cómo le harían para referenciar un capítulo de libro que no tiene página? Una sección de un libro que no tiene página. Si quieren hacer una cita textual. ¿Cómo se les ocurre? Ahí en el chat me ponen su respuesta o lo que opinen, ¿no? ¿Cómo se les ocurre que se deba de citar un documento? Les comentaba también en la sesión anterior, ahora recuerdo, que ahora hay muchos problemas de la citación, porque como hay muchos libros digitalizados, escaneados, o luego hay plataformas donde se leen libros y hay usuarios, y bueno, por ejemplo, como no sé si conocen ScriptD, ahí hay bastantes libros y cuando pagas una cuota, permite leerlos. Te permite leerlos como por membresía, te permite leer todos los que están ahí, pero no te permite descargarlos. Y luego ciertos libros que tiene ahí, pues le quitan las páginas. Pero hay usuarios que como que hacen capturas de pantalla y copian los libros y después los comparten en la red. Los libros coinciden en la temática, pero cuando tú cotejas un libro impreso o un nativo digital contra uno de estos, pues realmente no coinciden las páginas. Entonces, si te toca la mala suerte de que tú necesites un libro y que este libro haya sido pirateado, por decirlo así, o escaneado, y que no correspondan con las páginas, ahí es un gran problema, porque sí, definitivamente no tienes certeza de que si haces una cita textual,
aunque tú menciones santo y seña del libro, pues esto no va a corresponder en ningún lado, porque oficialmente ese libro no existe o no tiene ese arreglo, porque como está en un portal, y si tú le cambias el tamaño del portal, pues va a cambiar el tamaño de letra y bueno, es un relajo. Ahí sí es realmente algo que debemos de resolver. Dice Omar, se menciona el capítulo, sección, tomo y el párrafo en donde se encuentra la cita. Efectivamente. Mira, aquí Gabriel nos hizo un arreglo bien padre. Es Ortiz Miguel, ok. Capítulo 3, El encanto de las sirenas. Ok, en misterios y leyendas. Ok, entonces, fíjate, si quisiéramos hacer eso, tú ya estás haciendo como que hasta incluso casi como la referencia. Pero si nos vamos digamos, a lo que debería de ser, y yo la quiero hacer parentética, con énfasis en el autor, entonces podría ser así, mira, fíjate, lo voy a escribir en el chat. Ortiz, ajá, después le pongo 3, capítulo 3, y le tendría que adherir esto, fíjense cómo lo hice yo en el chat, para darle idea, para redondear la idea que nos ha dado compartido Gabriel. Si yo quisiera hacer la cita dentro del texto, que fue lo que les pedí, vamos a poner que yo les voy a poner aquí así, texto, nada más así a propósito, no quiere decir nada, pero quiero que quede explicado cómo se podría hacer, ¿no? Texto, con relación a lo que acaba de escribir Gabriel. Fíjense cómo quedaría. Así, y además me faltó el puntito. Si esa podría ser como una especie de referencia. Pero si yo quisiera hacer la cita dentro del texto, vean cómo pudiera quedar. Ustedes me dirán si sí estoy en lo correcto o no. Estábamos hablando de cómo se hace la cita, cómo se citaría dentro del texto. Un libro que no tiene paginación. Entonces, en ese sentido, se tendría que mencionar el apellido del autor, se tendría que mencionar el año, se tendría que mencionar el capítulo que me está diciendo Gabriel, y también se tendría que mencionar el párrafo que estamos utilizando, ¿no? Ahora les voy a hacer un reto. Eso mismo que acabo de hacer yo, háganlo, pero hagan una cita narrativa. Es decir, tienen que quitar los paréntesis, ¿no? A ver quién la comprende, quién me la puede hacer. Ahí en el mismo chat, por favor, yo la acabo de hacer parentética con énfasis en el autor. Ahora ustedes hagan la narrativa, la cita narrativa. ¿Cómo sería la cita narrativa? A ver, los leo. Una cita narrativa de Ortiz Miguel Cap 3 de lo que yo hice. ¿Cómo sería esa cita narrativa? A ver, anímense. Excelente. A ver, según Ortiz. A ver, Carlos, te voy a hacer una pregunta.
yo estoy leyendo, te estoy leyendo, y ahora yo quiero remitirme a la referencia. ¿Cómo voy a saber en qué página está? Exacto, exacto, como dijo Dan Hiat Mares. Señala Ortiz, exacto, sí, porque como lo hizo Carlos, pues si yo como lector, pensemos en el lector, y quiero ver dónde dice que las sirenas son falsas, ¿a dónde voy? Y fíjense qué curioso, eso que acaba de hacer Arnaldo, eh, pues no, a ver, díganme, ¿está correcto o está incorrecto? Ah, sí, tiene paréntesis, es parentético, claro. O sea, de hecho, el estilo, el manual APA, o sea, o el estilo APA es parentético en general, ¿no? Yo les decía que quisieran una cita narrativa con énfasis en el autor, como lo hice arriba, y abajo era una cita narrativa. Entonces, a ver, evaluemos lo que hizo Arnaldo. ¿Está correcto o incorrecto? Es muy interesante esto. A ver, entonces, ¿está bien lo que hizo Arnaldo o es incorrecto? ¿Qué opinan los demás? A ver, de acuerdo con Ortiz, capítulo 3, párrafo 3, y ahí te faltaron, Omar, algunas comas, ¿te das cuenta? Después de, o sea, e incluso hasta invertiste el año, Omar. Es de acuerdo con Ortiz, primero se pone el año, después se pone coma, después se pone cap, se tiene que poner abreviado, y después se pone cap 3, coma, par, punto, y después se pone el párrafo 3. Entonces lo hiciste bien, solo que ahí medio revuelto, o al revés. Es de acuerdo con Ortiz, 2022, cap, punto, 3, coma, par, punto, 3, las sirenas son un mito. Entonces hay que tener cuidadillo con esos detallitos, porque aunque no lo parezca importante, pues se puede tomar como que, bueno, para uno cuando estás publicando algo muy, 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 muy serio, ¿no? Entonces ya, pues Arnaldo ya comprendió el error que tuvo al hacer la referencia, incluso hasta esa M, esta Ortiz M no iría. M no, generalmente no va esa letra, ¿no? Entonces, más o menos, bueno, así está. Qué bueno que pues, haciendo este ejercicio aquí, pues nos ayuda pues a ver un poco más este tipo de situaciones, ¿no? Ahora vamos ajá, de acuerdo, a ver, vamos a ver, exactamente, Omar, exactamente. Así es como se debía. Entonces, fíjense ya, desde la perspectiva del lector, si yo quiero ir a ver esa cita de las sirenas y la metodología, y que si son falsas o son reales, pues entonces yo ya iría directamente al libro que se menciona con relación a la referencia, ¿no? Que corresponda. Entonces, esa sería como que la manera correcta. Perfecto. Entonces, ahora vamos a darle continuidad a esto.
Vamos a ver otro ejemplo. El capítulo del libro. Aquí en el capítulo del libro, pues bueno, lo más interesante aquí es que se tiene que señalar al autor del capítulo. Y ya les había mencionado en la sesión anterior, se los repito a ustedes, que hay un problema frecuente cuando son libros de compilación. Los alumnos suelen darle el crédito al coordinador o al editor o al que recopila todos los artículos o los capítulos del libro, y es bastante frecuente, pues porque como están haciendo una lectura seguida y de repente no se fijan si está dividido en capítulos, no sé, o sea, yo quiero entender que lo hacen así, y de repente se detienen en la página 55 sin percatarse que están en el capítulo 3, hacen la cita correspondiente de ese párrafo y después ven la portada del libro y le ponen, pues Hernández, Hernández López, y no se fijan o no saben qué es cuando dice coordinador, o edit, o editor, y hay muchos errores de eso. Entonces, le beneficia a los coordinadores porque reciben más citas, pero le perjudica al autor porque pues luego puede ser rechazado por una situación así. A veces se pasa, pero a veces no. Entonces es importante que identifiquemos que cuando se trata de un capítulo del libro va a haber varias variantes. Fíjense bien cuando están tratando con libros que son recopilatorios, ¿no? Que son ediciones especiales donde tratan alguna temática, o también, no sé si ubican ustedes los handbook, que esos libros están hechos con base en una serie de investigadores expertos a nivel internacional. Entonces suelen no tener una autoría principal, ese tipo de libros. Y ahí nos tenemos que tener especial atención, y sobre todo en los gestores de referencia. Porque los gestores de referencia, si no te metes en una base adecuada, te va a cargar el metadato del libro, pero en general, no como capítulo del libro. Entonces deben de tener cuidado ahí. Esos son uno de los detalles de los gestores de referencias. Que cuando tú estás citando un capítulo y quieres ver la referencia, a veces no vas a encontrar el metadato como tal en las bases de datos como capítulo del libro. Luego sí lo llegas a encontrar. Lo llegas a encontrar en algunas bases de datos como de Elsevier. Así sí lo llegas a encontrar. Entonces, ahí me dice Arnaldo, ¿cómo se cita la quinta edición? O sea, ¿cómo se cita la quinta edición? O sea, ¿a qué te refieres, hermano? ¿A lo anterior? ¿O cómo se cita lo que acabamos de hacer, pero en la quinta edición? Ahí sí no pude comprender. ¿Cómo se cita la quinta edición de la APA? ¿O cómo se citaría lo que acabamos de hacer, pero en quinta edición? Bueno, aquí, de cualquier manera como a la que te refieras, espero que esté en lo correcto, pero si tú quisieras hacer lo que hicimos ahorita, pero en la quinta edición, no va a haber ningún cambio. De hecho, porque en la quinta edición no se contemplaba eso, porque todavía no se hablaba pues de libros electrónicos a esta altura. Apenas acaban de hablar. ¿Cómo se cita la quinta edición? Se publicó en 2015 y es la edición 22. Ok. ¿Cómo se cita la quinta edición? Porque, bueno, ahí, eso ya, por ejemplo, en ciertos estilos, ya hay normatividad. Aunque sea la quinta edición, pero es la reimpresión 17 del 2022. Ya me explico más o menos. Se publicó en 2015, es la quinta edición, pero ahora está la edición 2022. En realidad no es edición 2022, es reimpresión. Hay que tener un poco claro esos tipos de lenguajes, porque una edición nunca va a ser la misma si es la del 2015. Si es de edición 2015, es un número, digamos es quinta edición. Si es la del 2022 y no se ha hecho otra en el Inter, es
segunda edición 2022 y siempre se va a citar la más actual o la que estés utilizando. Pero si estás utilizando una edición del 2015 reimpresa en el 2022, puedes en la referencia sí va incluso creo que por ahí hay una abreviatura que se utiliza para la reimpresión. Entonces hay que nada más saber la diferencia. Siempre acuérdense que las primeras ediciones no se mencionan, la quinta se menciona, pero si es una quinta edición con reimpresión en el 2022, se deja, se especifica eso, ¿no? No sé si con eso me di a entender, a explicar, si a eso te referías, Arnaldo. Entonces, a lo mejor por ahí va la situación. Ok, perfecto. Sí, hay que tener claro entonces, ¿no? Repito, es quinta edición, es quinta edición 2015, pero si salió en el 2022, entonces es una reimpresión. Cuando cambia de edición, generalmente pues se respeta la edición del año, ¿no? Ya no va a ser quinta, sino va a ser sexta o séptima, no sé, algo así. Pero sí fíjense en eso porque luego cambia. Sobre todo eso lo aprendí bastante bien porque con los matemáticos y con los físicos pasa demasiado. De que, por ejemplo, a ver chicos, quiero el libro de física universitaria, pero quiero la edición 3, la 13ª edición del 2010. No quiero otra. Porque, y ya me di cuenta, bueno, ¿por qué no quieres la más actual? Entonces te das cuenta cuando es reimpresión y cuando es edición, porque cuando es reimpresión no cambia contenido y cuando es otra edición sí cambia contenido. Entonces, eso también es otro dato que puede ayudar para más o menos ver esto. Bueno, vamos a seguirle con esta idea, ¿no? Entonces, ahora, en cuanto a las revistas, no le he visto muchos problemas, así como, por ejemplo, como los dos anteriores, como en el libro digital y los capítulos del libro, de tal suerte que, pues, el cambio más sustancial es que, pues, ahora ya se cambia la URL, se sustituye por lo que es el DOI, ¿no? Entonces, eso es uno de los cambios más sustanciales. Y también, pues, fijarnos un poco en la forma de que cómo se debe de redactar y cuáles son, pero eso ya lo podemos, digamos, como que lo podemos omitir en el sentido de que si utilizamos algún gestor de referencias, pues ya. Pregunta Gabriela que qué es un DOI. Bueno, lo había mencionado más o menos. Te voy a contextualizar para que entendamos. Sus siglas quieren decir identificador de objetos digitales. Ándale, sí, perfecto. Muchas gracias, Jaime. Digital Object Identifier. Y esto nace porque hace muchos años, cuando se hacían las revisiones, generalmente, pues cuando se quería consultar como lector la fuente de donde se basó para hacer cierta investigación, se ponían unas ligas muy largas y generalmente cuando tú ibas y las consultabas, caducaban, ya no existe, error 404 y bueno, 1000 cosas. Y esto pues llevó a que una empresa generara un sitio donde se generaran links permanentes que te garantizan pues que todas las referencias que estén dentro de ese DOI, dentro de ese, digamos, de esa nube, siempre van a estar ahí de manera permanente. Entonces ahora, aunque la revista tiene una dirección, se le asigna a cada artículo un DOI como si fuera su CURP, digamos, como si fuera el ISBN de los libros, como si fuera el ISSN de las revistas. Se le ha asignado un DOI para identificar permanentemente a ese objeto digital. Entonces, el DOI es una liga permanente que te garantiza la consulta del documento que estás citando. Y de esta manera, pues ya no hay ambigüedad en el sentido de que, bueno, sí será cierto lo que dijo o no será cierto lo que dijo. Entonces, de esa manera tú ya puedes corroborar que pues el documento sí existe y ese DOI está compuesto por una serie de números, sufijos y prefijos que tiene relación un poco con el nombre de la revista, ¿no? Tiene el nombre de la revista, tiene el volumen, el año, la paginación y un código extra, ¿no? Son tres, digamos, son tres bloques
de los cuales está compuesto el DOI para que pueda ser identificado. Así es, Gabriela, no de nada. Entonces, es muy importante que vean lo de los DOI. A ver, vamos a ver aquí esto y lo quito. Ahí está. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, aquí como lo comentaron, o lo comentamos en un principio, pues así es, Gabriela, no caduca, entonces, no caducan, hasta ahorita no ha caducado alguno que yo conozca. Entonces, ningún DOI. Entonces, ahorita, pues, ha sido la petición, yo creo que de la comunidad en general, de que recomiendan a la asociación de la APA, pues, decir cómo se deben de referenciar otras fuentes de información, digamos, otros recursos de información que son como los videos de YouTube, los Snapchat o los TikTok o Netflix. Pues aquí más o menos pueden ver la estructura de qué es lo que, cómo está compuesto. Aquí vemos algunas recomendaciones para saber cómo está seccionado. Es importante que pongan la fecha en la que estudió el material. El título va en cursivas. Es importante también los corchetes aquí para designar el tipo de material que es, la tipología documental, bueno, el formato. Y pues la liga de recuperación, ¿no? Y entonces, pues este formatito, como ustedes pueden ver, aplica para todo este tipo de recursos, que más o menos son compatibles con los mismos metadatos. Entonces es importante que lo vayan aprendiendo más o menos. También, bueno, siempre es recomendable que sea el estilo que sea. Si en algún momento dado no se les pierde o se les pierde la idea de cómo hacerlo, tengan en consideración que siempre va a tener estos elementos. Un autor, ¿no? Una fecha, año, algún título, algún responsable que ayude, en este caso si es editor, edición, revista, libro, lo que sea. También algún lugar puede tener y pues a lo mejor también puede haber alguna institución que se haga cargo de. Estos son elementos que no debemos de dejar pasar y que debemos de tener siempre presente. Por lo menos 5 o 6 elementos que deben de estar presentes en una buena referencia. Entonces, con eso ya más o menos vamos solventando todo lo demás. Por ejemplo, aquí dice Juan Carlos González, y si no sabemos el nombre, pues todo lo que no esté, sí le puedes poner S.N, si es que no lo tiene, ¿no? Pero lo demás no lo debes de omitir. A lo mejor no ha cargado los metadatos el autor o por alguna razón. Ya ven que hay unas siglas para poner sin año, sin autor, ¿no? Y así, entonces todo se debe de especificar. Entonces no hay ningún problema en ese sentido. Pero con que pongas todo lo demás, ya con eso. Y en el caso, por ejemplo, de los twitters, también aquí es importante. Así es. Sí, así es. Así es, Gabriel. Entonces, aquí vamos a ver la situación de Twitter y vean cuántos son los campos que está contemplando para la planilla de cómo hacer la citación. Vean, 1, 2, 3, ¿no? 4. Aquí me tapa aquí esto. Aquí vemos estos 5 y 6 elementos, ¿no? 7 elementos. Entonces, más o menos por ahí van lo que les había comentado para que ustedes vayan, pues, siempre te contemplen eso.
Y en cuanto a las redes sociales, es muy importante que pongan los perfiles, las fechas, también eso también es demasiado importante. Y que tengan pues la liga de recuperación del tweet y bueno, pues el cuerpo del tweet, del mensaje que se quiera añadir, ¿no? Ujú. Ok, y bueno, y eso sería en cuanto a los twitters o los mensajes. Siempre es importante tratar de localizar el nombre del usuario, ¿no? Entonces, esto es el caso para los podcasts, que también ahora ya son muy recurrentes, muy utilizados. Y también los canales de YouTube, algunos que son educativos, que son muy buenos, sobre todo que hay algunos YouTubers que ya son, bueno, YouTubers que son como temáticos y que hablan de temas muy interesantes como física, ¿no? Química, matemáticas, que se han vuelto ya muy populares. Eso también lo podemos contemplar en ese tipo de, mm, de recursos para algunos alumnos que se basen en esos recursos, en esas fuentes de información. Entonces, en el caso de los podcasts, aquí podemos ver, ponemos un poco el nombre y vean aquí la peculiaridad que también se tiene que mencionar, pues la función de quien presenta, ¿no? La presentadora. También es igual compatible con la fecha de publicación exacta. Podemos ver también el nombre del podcast, el título del episodio, las instituciones auspiciadoras, si es que las hay, y la liga de recuperación. En ese caso, pues bueno, esos son los elementos mínimos que se pueden tocar, ¿no? Ahora, vamos a ver, después de todo esto que es un poco técnico y que de cualquier manera traten de consultar, hay un blog del APAC que tiene cosas muy interesantes que no vienen en el libro y que pueden, por ejemplo, son dudas frecuentes o recurrentes que luego llegan a pasar. Entonces traten de visitar el blog del APAP, de su sitio oficial, y ahí vienen bastantes actualizaciones que todavía no se contemplan dentro del libro, ¿no? ¿Cuáles fueron? Ahora son algunas recomendaciones que se pueden hacer, que también son de vital importancia. Por ejemplo, el uso de este tipo de adverbios y, bueno, evitar el uso de ese tipo de adverbios, ¿no? De utilizar el mente, pues es un poco criticado por los revisores por pares, por los correctores de estilo. Entonces, un poco para subsanar esta situación, tenemos también otro tipo de herramientas, ¿no? Tipo de herramientas que, pues, aquí podemos ver para sustituir, por ejemplo, vean aquí, absolutamente, completamente, totalmente, y lo podemos sustituir por del todo, ¿no? Actualmente, contemporáneamente, modernamente, hoy, ahora, hoy día, ¿no? Entonces, este tipo de cositas, pues, son herramientas como la que nos comentaba también Omar en la sesión anterior sobre los conectores, que de alguna manera son, pues, herramientas que nos ayudan a conectar las ideas, los textos, y pues a darles también otro carácter un poquito eh, más dócil para la lectura, ¿no? Y también más fluido y que se conecten las ideas. Entonces, también ese es el propósito. Ujú. Entonces, aquí también es la vigilancia un poco de los gerundios. No se deben de utilizar de manera excesiva el famoso ando yendo, pues ya que también esto viene en decremento para tu redacción, para la propia narrativa de tu texto, y pues es mal visto por correctores de estilo y por revisores por pares. Entonces, hay que tener cierta precaución, cierto cuidado, cierta moderación para su uso, ¿no? Aquí esta también, como les decía, no es una norma, pero se recomienda que un párrafo no tenga menos de 5 líneas ni más de 15. O sea, tampoco no debe ser un bloquezote para que pueden también, y de preferencia, si se pudiera, pues, preocuparse un poco por la estética del párrafo sería muy bueno, para que todos fueran como que alineados en el mismo sentido, si así lo permite, pues, la idea, ¿no?
si así permite cerrar el párrafo, pues traten de tener esta congruencia entre 5 y 15 líneas por párrafo, ¿no? Entonces, se recomienda pues empezar con una idea central, se desarrolla esa idea con alguna cita, con algunos parafraseos, y se cierra con una pequeña reflexión. Esto ya también depende de cada autor, depende de cada perspectiva, puede cambiar, ¿no? Esa es una recomendación genérica. Y lo que sí se tiene que evitar, pues, es escribir así como cuando hablas, ¿no? Con los cuates, ¿no? Tratar de que los argumentos, pues, tengan una estructura, una lógica, pues, que se respete, pues, la morfosintaxis del español y que se siga la regla, la regla general, ¿no? Entonces, de un párrafo, ¿no? De una idea, de todo lo que es el texto. Entonces, más o menos son las recomendaciones que se pueden hacer. Y bueno, que también lo recomendable aquí después de todo esto es siempre dárselo a leer a alguien más para que para que nosotros también nos desembotemos de la escritura y tengamos otras opiniones, ¿no? Para saber, recuerden que pues cuando escribimos, siempre debemos de preocuparnos porque entienda, pues lo entienda cualquier persona, ¿no? Si así está dirigida la investigación y nuestro público al que vamos a dirigir el documento, pues tiene que ser amigable. Ujú. Y en cuanto a el uso de las citas, también aquí hay ciertas controversias y pues hay varias opiniones. Ustedes utilizarán la que mejor les corresponda, pero por cuartilla, hay autores que recomiendan esto, ¿no? No más de 2 citas textuales cortas, ¿no? Por cuartilla, no más de una cita textual larga. Y eso va a estar en función también de la temática, de la popularidad, del número de referencias que hayas encontrado, de qué tan exhaustiva haya sido tu búsqueda y qué tan atinada haya sido tu selección y tu evaluación de las mismas. Eso también va a depender bastante. Ajá, bueno, en cuanto a la calidad, como, bueno, si ya lo dije, deben de ser, aparte de que debes de buscar en fuentes confiables, en recursos confiables, debes de tener algunos criterios de evaluación para saber cómo vas a seleccionar este tipo de obras, ¿no? Y esto va a estar en función un poco del proyecto que estés llevando a cabo. Si vas a querer publicar un artículo que sea indizado, pues entonces sí tienes que poner mayor rigor, tienes que aumentar los criterios de selección. Y si vas a publicar pues una tesis, desafortunadamente pues la tesis no tiene tanta rigurosidad. Licenciatura, maestría, incluso algunas de doctorado que he visto que no tienen una rigurosidad, así que digas, qué sorprendente, no. O sea, son muy pasables, muy condescendientes siempre. Entonces, digamos que aquí, pues, se recomienda, pues, que tengas un grado de originalidad arriba del 60%, ¿no? Entonces, hay que ver eso porque luego también, bueno, tenemos que pensar en eso porque como este tipo de tesis, si tu licenciatura, bueno, su maestría o tu doctorado está adherida a un NPC, entonces, ojo porque va a ser checada por algún detector de coincidencias y ahí no hay un criterio fijo para determinar el porcentaje de similitud, pero es preferible pues no pasar del 50%. He visto muchas que pasan del 50%, pero por esa misma razón, pues hay que cuidar un poco la forma en cómo citamos, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte ha sido todo. Este es el correo que tenemos en el departamento de consulta. Estamos a sus órdenes. Cualquier situación que quieran consultar o que quieran profundizar, pues ahí estamos, nos escriben a al correo, nos van a canalizar con ustedes para saber, para tratar de satisfacer pues las necesidades que se les presenten. Y pues aquí pues dejamos el correo. Y aparte les voy a enviar por el chat una planilla de Office, de Word, que ya tiene los lineamientos del APA séptima edición,
para que si igual y les puede ser de ayuda, ¿no? Y de esta manera pues ya no pueden, pueden evitarse estar ahí perdiendo tiempo tratando de hacer la configuración que el estilo nos pide. Gracias, Gabriel. Es muy gratificante escuchar ese tipo de cosas. Muchas gracias, maestro Saavedra. Estuvo muy interesante la plática del día de hoy, sobre todo la parte práctica, ¿no? Donde uno, Sí, pues, sí, es que tiene eso es que lo más revisar interesante. exactamente, tiene que revisar la forma en que necesita, que desafortunadamente muchas ocasiones en licenciatura sobre todo no se da, no se le pone mucha atención a ese tema, y cuando tienen que llegar a los posgrados o tienen que publicar, ahí es donde empiezan Sí, de hecho, los cuando problemas. el primer enfrentamiento con una pared es cuando empezamos a hacer la tesis de licenciatura. Exacto, sí. Bueno, también ahí los tutores tienen cierta corresponsabilidad, ¿no? De que Exacto. decirle a los tesistas, mira, vamos a utilizar este formato y bueno, debe cumplir con esta característica, ¿no? Que bueno, como usted me acaba de mencionar, en las tesis de licenciatura, pues es muy pasable, en la de maestría más o menos, incluso en un doctorado, ¿no? Que no debería ser así, pero sí puede llegar a ser. Entonces, es una excelente plática junto con los gestores de referencias. Es una excelente herramienta. En estas dos pláticas fueron muy gratificantes. A todos los participantes les coloqué una liga para que llenen un formulario sobre la sesión del día de hoy. Y bueno, si no hay alguna pregunta, algún otro comentario, pues le doy las gracias, maestro Saavedra, por estas dos sesiones. Y con esto pues terminamos la semana de la información. Así es. Espero que toda la información que se vertió aquí, tanto por su servidor como por el maestro Saavedra, así como por los editores de aquellos que ofrecen bases de datos en la universidad, bueno, para la universidad, les haya sido de mucha ayuda para su investigación. De todas maneras, como les hemos comentado a todos, van a estar disponibles las grabaciones en cuanto las tengamos y las coloquemos en algún sitio de internet. Las tendrán disponibles, se les enviaremos su correo a todos los participantes que se registraron en el formulario. Entonces, bueno, pues por concluida esta semana, les agradecemos mucho. Y pues nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Excelente. No, gracias a ustedes por su atención y su tiempo. Hasta luego. Hasta luego.